Hola, soy Frances Erskine Inglis, mejor conocida como Madame Calderón de la Barca, aunque mi familia y mis amistades me dicen Fanny. Nací en Edimburgo, Escocia en 1806. Me casé en Boston, Estados Unidos, con el diplomático Ángel Calderón de la Barca, al que nombraron primer ministro plenipotenciario de España en México, razón por la cual nos fuimos a vivir a la Ciudad de México, por lo que te contaré mis impresiones del viaje. Zarpamos del puerto de Nueva York los últimos días del mes de octubre de 1839 hacia La Habana, donde hicimos una escala, antes de dirigirnos al puerto de Veracruz, a donde llegamos el 18 de diciembre de ese año. Salimos del puerto hacia la Ciudad de México, el 22 de diciembre, pasando por la hacienda Manga de Clavo, donde conocimos al general Santa Anna. Seguimos nuestro camino hacia Jalapa, para dirigirnos a Perote, donde domina el paisaje el bellísimo pico de Orizaba con sus cumbres nevadas, y llegar finalmente a Puebla. Salimos de Puebla entre 4 y 5 de la mañana, retardando a propósito nuestra partida, pues no queríamos llegar a México muy temprano, y lo hicimos contrariando la opinión de don Miguel, quien suele tener razón cuando de estos negocios se trata. El día estaba hermosísimo, aunque los pronósticos eran de lluvia. El campo es ahora llano, pero fértil, y en conjunto, es lo que más se parece a Europa de todo lo que hemos visto hasta el presente. En Río Prieto, un villorrio donde cambiamos de caballos, me di cuenta que había venido sentada muy cómodamente apoyando mis pies sobre una cesta de chirimoyas, con lo que mis borceguíes, mi traje blanco y mi abrigo estaban empapados en el lechoso jugo, y que ennegreció con lo sucio del piso de la diligencia. No sin trabajo se bajó uno de los baúles, de donde saqué otro traje, para gran diversión de las indias, que querían saber si mi vestido era la última moda, y decían que estaba yo muy guapa. Nos dieron en este lugar un buen café caliente, y como era Navidad, todo el mundo se veía limpio y vestido para ir a misa. Nos detuvimos a almorzar en Río Frío, punto situado a unas 14 leguas de México, donde hay una posada bastante buena, en un valle rodeado de bosques. La posada era propiedad de una bordelesa y de su marido, que suspiran por Burdeos, al menos 20 veces al día. Enfrente de la casa, algunos indios estaban divirtiéndose con un curioso y muy antiguo juego, especie de columpio, parecido a el juego de los voladores, muy popular entre los antiguos mexicanos. Nuestra huéspeda francesa nos dio muy bien de comer, sobre todo unas patatas excelentes y jaleas de varias clases, y durante toda la comida nos hizo la gracia de contarnos historietas de ladrones, robos y horribles asesinatos. Al salir de Río Frío el camino se hizo más montañoso y cubierto de bosques, y a poco de caminar entramos en un paraje conocido con el nombre de la Selva Negra, gran guarida de bandidos y hermoso ejemplo de un panorama selvático, con arrogantes cedros, pinos y fresnos, con profusión de flores silvestres cuyo verde obscuro brilla por todas partes. Pero debo confesar que la impaciencia que sentía por ver México, la idea de que dentro de pocas horas estaríamos allí, me impidieron gozar de la belleza del panorama e hizo que me pareciera el camino interminable. Por fin llegamos a las alturas desde donde se contempla el inmenso valle, alabado en todas las partes del mundo, cercado de montañas eternas, con sus volcanes coronados de nieve y los grandes lagos y las fértiles llanuras que rodean la ciudad favorita de Moctezuma, orgullo y vanagloria de su conquistador, y antaño la más brillante de las joyas, entre muchas, de la corona española. Pero el cielo se había encapotado, y, además, no es este el camino más agradable para llegar a México. La ciudad distante dejaba ya vislumbrar las agujas de sus innumerables campanarios. Por encima de las nubes que envuelven la falda de los volcanes, las nevadas cimas, que parecían domos de mármol, dominaban el espacio. Apenas nos parecía posible que estuviésemos ya tan próximos al término de nuestro viaje, y en medio de lugares tan extraños, solo 2 meses menos 2 días después de nuestra salida de Nueva York, a bordo del Norma. ¿Por cuánta agua y por cuánta tierra hemos pasado desde entonces? ¿Cuánto hemos visto?
Cuántas mudanzas del clima en solo los últimos 4 días. Pero mis pensamientos, que a través de 3 siglos divagaban por el pasado, hubieron de volver bien pronto al presente, con la llegada de un oficial, que, vestido de gran gala y al frente de su tropa, venía a dar, en nombre del gobierno, la bienvenida al portador del ramo de oliva de la antigua España. El oficial había permanecido a caballo desde el día antes, esperando nuestra llegada. Como había comenzado a llover, el oficial, coronel Miguel Andrade, aceptó nuestra invitación de guarecerse en el interior de la diligencia. A nuestros lados galopaba ahora una tropa numerosa, y no habíamos avanzado mucho, cuando vimos que, a pesar de la lluvia y que ya había comenzado a obscurecer, llegaba una gran cantidad de carruajes y de jinetes, que formaban una multitud enorme que acudía a recibirnos. A poco, se detuvo la diligencia, y se nos invitó a entrar en un espléndido carruaje, tapizado en oro y rojo, con el escudo de la República, el águila y el nopal, bordados en oro en el cielo del coche, el cual estaba tirado por 4 hermosos caballos blancos. En medio de esta inmensa procesión de tropas, coches y jinetes, hicimos nuestra entrada en la ciudad de Moctezuma. El campo, por esta parte de México, es árido y llano, y en el sitio donde antes las aguas de las lagunas, llenas de alegres canoas rodeaban la ciudad y formaban canales a través de sus calles, solo vemos ahora desoladas tierras pantanosas, a las que apenas les dan vida bandadas de patos silvestres y otras aves acuáticas. Pero el aspecto desolado de la naturaleza desaparecía ante la alegre y brillante procesión, los uniformes de escarlata y oro, los harapes de vivos colores, los trajes de los caballeros, en su mayoría, españoles, según creo, con sus hermosos caballos, sus altas sillas mexicanas, con las anqueras hechas por lo general de piel negra, bordadas de oro, las chaquetas de magníficas pieles, pantalones con botonadura de plata, sus botas de cuero repujado, estribos de planta y sus graciosas mangas con puntas de terciopelo, negras o de color. En las puertas de México se detuvieron las tropas, y al entrar el carruaje se lanzaron 3 vivas entusiastas. La noche se estaba echando encima y la lluvia caía a torrentes, y sin embargo, más coches, llenos de señoras y de caballeros, venían a agregarse a los demás. Nos encontramos que, temporalmente, habían tomado una casa en las afueras de Buenavista, gracias a la galantería de los españoles, y en particular de un rico comerciante que nos acompañaba en el coche, don Manuel Martínez del Campo. Tuvimos, por lo tanto, que atravesar todo México antes de llegar a nuestro destino, siempre acompañados de la multitud, con lo que, y a causa también de lo mal empedrado de las calles, caminamos muy despacio. A través de la lluvia y la oscuridad, la débil y fugaz luz de los faroles nos dejaba entrever grandes edificios, iglesias y conventos. Llegamos por fin, en medio de una lluvia torrencial, y Calderón, al descender del carruaje, dio las gracias por el recibimiento de que habíamos sido objeto, y puso en la mano del sargento algunas onzas para los soldados. Entramos luego en la casa, acompañados del oficial mexicano y de un gran número de españoles. Encontramos la casa muy buena, especialmente si se toma en cuenta que nos la habían amueblado en el término de 48 horas. Y también encontramos la mesa puesta con una cena caliente y exquisita, a la que hicimos debida justicia, y nos despedimos después de nuestros amigos y, muy cansados, preparados para irnos a dormir. Llegaron mucho más tarde los criados y los equipajes. Se habían quedado en la diligencia al cuidado de don Miguel, y parece que los ladrones, confundidos con la multitud, siguieron detrás de la diligencia con el señuelo del botín, de manera que se vio obligado a conseguir 2 carruajes, uno para la servidumbre y otro para el equipaje. En el segundo subió el mismo don Miguel. El pobre estaba cansadísimo y empapado, y tuvimos que reconocer de que una buena parte de estas confusiones y dificultades, causadas principalmente por la tormenta y la obscuridad, se habrían evitado si hubiésemos salido de Puebla algunas horas antes de lo que lo hicimos. Sin embargo, a buen fin no hay mal principio. Pensé en la Navidad de nuestra alegre Inglaterra,
y en nuestras reuniones familiares de los días idos, y como si no hubiera uno viajado bastante con el cuerpo, empecé a viajar con la imaginación hacia muy lejanas y diferentes escenas, y me dormí al fin con mis pensamientos en Escocia, para despertarme en México.